¿Qué tal? Buenos días todavía, ¿verdad? Pues muchas gracias. Vamos a dar nuestra conferencia de prensa de la fracción de Morena y PT. Tenemos varios temas. Está con nosotros la diputada Paola Díaz, el senador Barbosa, senador Robledo también. Hay varios temas a tratar. A mí me gustaría insistir en que seguimos teniendo información con respecto a la participación del gobierno federal en una operación de Estado para el Estado de México. De lo que se ha filtrado, de los documentos de Presidencia de la República que se ha filtrado, hay uno que llama la atención, que tiene que ver con una estrategia del propio gobierno para intervenir la elección e incluso estar pendientes de los señalamientos de la CEPAD, es decir, evadir la acción de la Fiscalía mediante la actuación de las autoridades en este tema. Cada vez tenemos información más precisa del tipo de acción que cada autoridad federal está planeando hacer. Ayer Morena, por ejemplo, presentó una denuncia en donde tiene que ver con acciones específicas que se les piden a los funcionarios en el momento mismo de la elección. Aquí es importante reiterar nuestra petición a la CEPADE que haga una investigación de este caso, y también creo que es necesario que la Secretaría de la Función Pública establezca las medidas pertinentes para que estos funcionarios, que en distintos documentos son funcionarios de primer nivel, en distintos documentos se ha filtrado que tienen compromisos concretos el día de la elección, no los puedan hacer. Estarían cometiendo, además de un delito electoral, un delito administrativo, y por lo tanto es importante que la Secretaría de la Función Pública tome medidas precautorias para que el día de la elección instituciones como la CONAFOR, como la Zagarpa, como la Comisión de Pueblos Indígenas no tenga un operativo electoral en el Estado de México. Es una exigencia muy clara que hacemos y que corresponde a la información que tenemos en este sentido. Le dejo la palabra al senador Barbosa. Senador Robledo. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas, diputada, diputado Vidal, senador Barbosa. Para comentarles de un asunto que está en este momento en trámite en el Instituto de Elecciones del Estado de México, toda vez que el viernes pasado fuimos notificados un grupo de senadores aquí en la Oficialía de Partes a que fuéramos a comparecer a dicho instituto como probables infractores de delitos electorales por haber acudido al arranque de campaña de la candidata Delfina Gómez Álvarez. Nos sorprende no porque haya algo que esconder, lo hicimos no solamente en un día en el que no había sesiones, lo hicimos por medios propios, todos los senadores que estuvimos ahí. Un día inhábil para el Senado de la República. Lo que sorprende es que nos llamen a comparecer a nosotros el día de ayer y no lo hagan con todos los secretarios de Estado que han estado metidos en el proceso electoral. Lo que sorprende es que este instituto cada vez más esté dejando evidencia de su parcialidad, de un uso de recursos jurídicos solamente enfocados hacia una campaña, pero en la otra un silencio enorme. Porque si bien ese recurso fue presentado por el Partido Revolucionario Institucional en contra de quienes estuvimos ese día, también ha habido recursos por parte de la representación de Morena, no solamente en el Instituto Electoral, también ante el Instituto Nacional Electoral, pero ahí no hay nada. El día que veamos a un funcionario del gobierno federal, a uno de los muchos secretarios de Estado que han estado metidos en la elección, compareciendo, ese día vamos a creer que el instituto tiene una actitud de equilibrio democrático, de imparcialidad como debería de buscarse siempre en las instituciones electorales. Este es el requerimiento que nos hicieron. El día de ayer nombramos al representante de Morena ante el instituto, nuestro representante, él será el que verá ese asunto.
No habremos de comparecer toda vez que no hay nada que decir más que lo que les estamos comentando. Lo que nos preocupa es, nuevamente, que ese instituto sea omiso, silencioso, vaya, incluso cómplice de la operación oficial que ante los ojos de todos ha sido más que evidente. Entonces, a pocas horas, a pocos días de la elección, esto nos parece que es simplemente ponerse y cargar los dados de un solo lado porque tienen miedo y están ya muy preocupados ante lo que es evidente: el triunfo de Morena y el triunfo de la maestra Delfina en el Estado de México. Sería todo. Gracias. Yo hubiera deseado que el día de hoy la Comisión Permanente tuviera un pronunciamiento para exigir de las autoridades electorales del Estado de México la aplicación de la ley. Yo hubiera esperado que la Comisión Permanente exhortara a los partidos políticos, que en las elecciones de los 4 estados a celebrarse este 4 de junio, cumplieran con la ley. Yo hubiera deseado que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hubiera exigido a los gobiernos federal y estatales en las 4 entidades donde va a haber elección que sacaran las manos. Ese es el papel del Congreso y sus cámaras. Ese es el papel del Congreso de la Unión y sus funciones de control de las funciones públicas de los otros 2 poderes. Pero no, aquí en el Congreso mexicano ya se mató a las funciones de la Comisión Permanente. Es una sesión, como dice un asesor mío, serena. Esas sesiones que no pasan nada, esas sesiones que solo sirven para encubrir y para que el Congreso no tenga opinión sobre los asuntos tan importantes y tan graves que están ocurriendo en nuestro país. Debemos decirles que en México ha sido una práctica que para ganarle una elección al PRI hay que ganarle al poder público federal, a los poderes públicos estatales, a los poderes públicos municipales y la mayoría de las veces a los 3 juntos. Y en el Estado de México hemos visto un ejemplo ramplón de este fenómeno político de atraso de nuestra democracia. Aquí hemos visto que la campaña del PRI está comandada por el propio presidente de la República, que el responsable político frente a él del resultado es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que todo el gabinete de secretarios, subsecretarios, directores tienen encargadas zonas del Estado de México, que los gobernadores priistas también forman parte de esa responsabilidad territorial. Le pedimos a la prensa que lo diga. Le pedimos a la prensa que lo diga. Porque tal parece que todos somos parte de la misma hipocresía. De no decir nada. De no hablar de eso. De solo hablar de las cosas de las cuales el sistema quiere que se hable. Y siempre en contra del opositor al candidato o candidata del PRI en su caso. Así ocurrió en esta ocasión en el Estado de México. Se utilizaron recursos públicos, federales, estatales y municipales. Se permitió que el dinero privado llegara a las campañas. Se están manipulando los programas sociales gubernamentales. Como nunca, el poder público controló las decisiones de los partidos políticos. Como nunca. Primero, permitió que Josefina Vázquez Mota
fuera la candidata del PAN, prometiéndole que no la iban a tocar, y después le sueltan lo de los 1,000 millones. Después cultivaron a un candidato del PRD, lo cultivaron y lo patrocinaron, y desde los medios lo hicieron crecer con el único propósito de quitarle puntos a la candidata de Morena. Eso es lo que ha ocurrido, y por eso nosotros exigimos que para este 4 de junio haya libertad en el ejercicio del voto. Exigimos que haya libertad en el ejercicio del voto, que se cumpla con la ley, que no se haga más atraso de la política en México, que no se den pasos atrás. Finalmente, todos los partidos recibirán el apoyo o la distancia que merecen sus candidatos, sus propuestas, sus dirigentes. Dejemos que el pueblo se exprese libremente. Dejemos que así sea. Morena y su candidata ya hicieron su trabajo. Fue una campaña exitosa, muy exitosa. Hoy, encuestas que tenemos abiertas hoy mismo ponen a nuestra candidata con más de 8 puntos de ventaja. Y si a eso le adicionamos el porcentaje de votos que no han tomado su decisión y que todos son antipriistas, podemos vaticinar un resultado muy holgado para Delfina Gómez Álvarez. Pero eso no significa confiarnos. Eso no significa pensar que ya está resuelto. Sabemos de lo que pueden ser capaces desde el poder público los priistas. Sabemos y tenemos temor por la democracia en México. Por eso, porque la democracia en México no se va a reponer si hay un gran fraude electoral este domingo. Va a ser un retroceso en la política mexicana. Así es que, lamentando que la Comisión Permanente no tenga voz para estos asuntos, cuando debiera tenerlo, nosotros exigimos que se cumpla con la ley este domingo, que cumplan con la ley las autoridades electorales, los gobiernos federal y estatales, los partidos políticos, y que los ciudadanos vayan masivamente a votar, porque es la única forma de vencer no a un partido, al poder público, a ese que tenemos que transformar, al poder público, porque si no, las cosas van a seguir así. Es lo que tenemos que plantearles esta mañana, y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto respondemos. Senador, al momento tenemos registradas 3 preguntas. La primera de ellas es de Iván Saldaña, del Grupo Imagen. Senadores, diputados, buenas tardes, gracias. En Excelsior hemos publicado, antier, FEPADE indaga dinero, narcodinero en campañas. Hoy precisamente la FEPADE pide más atribuciones, facultades, para que pueda intervenir, por ejemplo, llamadas telefónicas de candidatos para hacer más efectivo o actuar más rápido cuando se presuma de este dinero de procedencia ilícita. También señala la FEPADE que si bien el legislativo ha castigado estos recursos, pues no le ha dado herramientas a la FEPADE para actuar. Nos gustaría su opinión. Gracias. Adelante. Sí, ayer estuvo con nosotros, de hecho, el fiscal de la FEPADE en la Comisión de Elecciones de la Permanente. Él señala eso, que en algunas ocasiones, como no son graves algunos delitos, hay dificultades en investigarlos. Podríamos coincidir en eso, pero aún así la FEPADE tiene amplias facultades para hacerlo. Como dijimos, ahorita tendría que estar haciendo pues una investigación del gobierno sobre la intervención del gobierno federal en las elecciones. Hay mucha evidencia al respecto. Es un área que tendrá que estar investigando. E, insisto, también tendrá que pedir medidas precautorias a la Secretaría de la Función Pública para que esto no se materialice el día de la elección, coincidiendo que hay que revisar el tema de delitos electorales. Hay que revisar también el presupuesto de la FEPADE y su independencia para ejercerlo,
pero no me queda la menor duda que la FEPADE tendría que estar haciendo más, que hay evidencias muy claras de la intervención del gobierno federal y que con las facultades que tiene, pues podría estar actuando con mayor fuerza. Déjame dar mi opinión de tu pregunta. Primero, respecto a la comisión de seguimiento, no sirve para nada. Las comisiones de seguimiento a procesos electorales que se aprueban siempre en las comisiones permanentes o en las cámaras no sirven de nada. Así es que dejémonos de simulaciones. Esta es una forma nada más de encubrir y para matizar de legalidad y de una vigilancia y de transparencia un proceso electoral. Una comisión que se integra a 10 días de la celebración de las elecciones no sirve absolutamente de nada. Se sesionó ayer por primera vez. Y que se sesionó ayer por primera vez. Así es que de verdad lamentamos decirlo, pero esa es una realidad que a ustedes les consta, por cierto. No necesitan la opinión de nosotros, ¿sí? La otra es la FEPADE. La FEPADE sigue siendo una de las dos fiscalías que acompañan a la Fiscalía General especializada en delitos electorales, que le falta mucho desarrollo institucional. Mucho. Sobre competencias y desarrollo institucional. No tiene presupuesto, no tiene policía, tiene una policía de 10, 20, 10, eran 4 integrantes, no tiene una dependencia para cuestiones de peritajes, depende todo de lo que en la PGR se esté resolviendo. No hay forma, no hay voluntad, hay un control del poder público sobre el destino de los procesos electorales, incluyendo a la FEPADE, más allá de que expreso mi respeto al trabajo que hace Santiago Nieto como titular de esa dependencia. Buenos días, senadoras, diputados. Preguntarles, el domingo hay focos rojos en las elecciones que se van a desarrollar. ¿Ven en particular algún elemento de preocupación en alguno de los procesos electorales? ¿El Estado de México es algo que nos puede dar algún sobresalto de violencia? Sí. A ver, la zona sur del Estado de México es una zona que tiene enormes niveles de criminalidad y por ese solo hecho constituye un foco rojo. Pero también hay zonas de enorme control de partidos políticos que también significan focos rojos. El relleno de votos que van a querer hacer en la parte de Atlacomulco y toda esa zona es bárbaro. Así es que para nosotros todo el Estado de México es un foco rojo que hay que vigilar y hay que atender. Pero que eso no implique que haya riesgos en el ejercicio del voto. Hay que salir a votar. El miedo es una condición a la que apuestan los partidos que no quieren que voten. Si el voto es mayor al 50%, Delfina va a ganar por más de 10 puntos de ventaja. Si la votación es del 42%, como puede preverse, en términos conservadores, Delfina ganará por 5 o 6 puntos. Pero si hablamos de más del 50%, va a ser de más de 10 puntos. Así es que Morena va a atender cada uno de los focos rojos, va a haber la solidaridad de todo el país. Así quiero decirles, hay tanta solidaridad de Morena que hay gentes de todo el país ya en el Estado de México para vigilar la legalidad de los comicios. Y en el hipotético caso de que Morena no gane el domingo el Estado de México, ¿van a aceptar la voluntad popular a quien le haya dado el triunfo? ¿Van a judicializar el proceso o van a manifestarse como ocurrió en aquella elección presidencial cuando López Obrador perdió con Calderón, que hicieron un plantón en Paseo de la Reforma? Fíjate que más allá de lo que cada quien pueda opinar sobre la elección del 2006, en la que para nosotros ganó el licenciado López Obrador y fue objeto de un fraude por parte del poder público, un panismo que había llegado después de ser una oposición basada su propuesta en la legalidad, llega en el 2000 y para el 2006 el gobierno de Fox se involucra en el resultado.
se involucra en el proceso electoral e inclina cosas a favor de Felipe Calderón. El control de los órganos electorales, muchas cosas pasaron. Pero cada quien que tenga su opinión al respecto, como no, para que no sea una pregunta de las que nos lleve a decir, fíjense, son los mismos de siempre. No, mira, esperamos que en el Estado de México, más allá de las irregularidades que ya se presentaron, hay una jornada limpia. De eso va a depender todo el comportamiento político de los partidos y sus candidatos. De eso va a depender. ¿Sí? Un foco rojo también es el gobernador de Veracruz. Él es un foco rojo en sí mismo, ¿no? Ayer, por ejemplo, hemos denunciado que a mano armada hubo robo de material electoral en Coatzacoalcos. Por ejemplo, fue un hecho, ayer lo denunciamos, sucedió, y pues también hay la preocupación de que el señor Yunes apueste a la violencia por el temor de perder buena parte de las elecciones municipales. La última pregunta es Omar Brito, del Grupo Milenio. Senadores, diputados, buenas tardes. Quisiera preguntarle, senador Barbosa, su opinión sobre este audio que está en poder del Grupo Milenio, en donde se escucha a Óscar González que no está de acuerdo con una alianza o con declinar más bien por Morena en el Estado de México, y bueno, días después declina. Usted está muy cercano a esta elección en el Estado de México. ¿Qué sabe de esta situación? ¿Por qué cambió él su manera de pensar? Bueno, yo veo que la definición se toma desde el esquema del Partido del Trabajo, y donde Óscar González así asume una posición del Partido del Trabajo. Así es que más allá de sus expresiones, que en todo caso las tiene que explicar el propio Óscar González, para nosotros es una decisión política de dos partidos, de Morena y del Partido del Trabajo. Y toman una decisión correcta, que es ir unidos en un momento de definición, de verdad, de dónde está la posibilidad de transformación. No está en otro lugar. El voto útil está en el voto para sacar al PRI del gobierno del Estado de México. Es el único voto útil. Así es que es la única forma de aportar a la transformación. Cualquier otra cosa es parte de la estrategia del propio poder. Fragmentar a la oposición política para que los resultados de una minoría preserven al PRI en el poder público en el Estado de México. Así es que nuestro reconocimiento al Partido del Trabajo por esta decisión que tomó, ¿sí? Y nuestro reconocimiento a Óscar González, que más allá de cualquier opinión que haya dado, tuvo el valor, tuvo la institucionalidad de asumir esta propuesta. ¿Quiere decir que se le obligó desde el Partido Nacional? Yo no tengo constancia de los hechos y de ninguna forma puedo pensar en obligar a nadie en ningún partido político. Solamente digo que es una decisión que se tomó entre dos partidos políticos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, muy amables. A continuación...